Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios, San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, querido Dios, por la presencia de su Espíritu en nuestro medio. Padre, gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Gracias por las bendiciones que hemos recibido de su mano. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias porque nos ha permitido ser colaboradores suyos en el maravilloso plan de salvación de las almas. Gracias, Dios, por esta semana donde compartimos su palabra bendita. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Señor, que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Dios, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Durante esta semana estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Hoy vamos a tocar un nuevo tópico. Vamos a hablar de en la casa de Jacob. Ya vimos algo de en la casa de Abraham. Hoy vamos a tocar algo que tiene que ver con Jacob. Jacob, el hijo de Isaac y hermano de Esaú. Y quisiera abrir un poco el abanico y recordar algunas cosas que hemos dicho. Cuando se lee la Biblia, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, hemos dicho que la Biblia es la historia de Dios con los hombres. Lo interesante en la Biblia no es el hombre, es Dios. La Biblia se escribió para dar a conocer a Dios. Dios quiere darse a conocer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y usted en toda la historia bíblica descubrirá a Dios interesado por la humanidad. Cuando hubo que crear, Dios creó todas las cosas. Y todas las cosas que Dios creó, dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No era solo bueno, era buenísimo. A Adán, Dios lo formó con su mano y le sopló aliento de vida. Dios se involucró en la vida de Adán, como se involucra con la vida tuya y la mía. Eva la saca de una costilla de Adán. Dios desciende y condesciende con la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, pero Dios vino donde Adán y Eva. Mire que el eje es Dios, el protagonista es Dios, el personaje principal de esta obra es Dios. Cuando el mundo se dañó, Dios vino donde Noé. Dios habló a Noé. Dios ungió con su espíritu a Noé para que 120 años predicara acerca del diluvio, para que la gente se arrepintiera, para que la gente cambiara su mente. Cuando el diluvio llegó, Dios protegió a Noé y a su familia en el arca. Cuando pasaron todas las situaciones del diluvio, cuando se estabilizó todo y comenzó la gente a multiplicarse otra vez, el mal comenzó a crecer de nuevo, la idolatría. Dios viene a la casa de Abraham y le habla a Abraham. Todo parte de Dios. Abraham aceptó el pacto con Dios. Y ya vimos algunos detalles que tienen que ver con Abraham. Ahora Abraham tiene un hijo, Isaac. Y si usted lee cuidadosamente la Biblia, ve que Dios también vino y habló con Isaac. Pero nos interesa Jacob. Usted sabe que en la casa de Isaac,
Su esposa queda embarazada de mellizos, de gemelos, dice la Biblia, Esaú y Jacob. Y Rebeca, muy angustiada y preocupada por este lío que tiene en el vientre, le pregunta a Dios y Dios le dice que hay 2 naciones dentro de ella y que el mayor servirá al menor. Cuando estos muchachos nacen, el hogar se divide. El padre se alza con Esaú y la madre se alza con Jacob. Una situación fea ocurre en ese hogar, y es que la mamá ayuda al chiquito para engañar al grande. Pero, un momento, recuerde que el grande, Esaú, el primero que salió del vientre, vendió su primogenitura porque no le dio ningún valor e importancia a las cosas espirituales. Y llama la atención una frase muy interesante que aparece en Malaquías, aparece en Romanos y aparece en Hebreos. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Y cuando usted descubre por qué Dios aborreció a Esaú, lo primero sería descubrir qué significa aborrecer, porque es posible que saque conclusiones peligrosas. Hay un versículo en Hebreos capítulo 12, vamos rapidito por favor. La Biblia es un manantial, la Biblia es hermosa. Cuando usted toma la Biblia por la Biblia, usted descubre la belleza del método bíblico gramático descriptivo. En el capítulo 12, versículo 16, dice la palabra de Dios: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Qué es lo que Dios aborreció en Esaú? ¿Qué es lo que Dios, Miseo, amó menos? Y aquí lo dice: profano y fornicario. Si usted es una persona fornicaria y profana, entonces usted está en problemas. Usted está en problemas. Usted está en problemas. Lo más importante de esto es que si es fornicario y profano, 1 de Juan capítulo 1 versículo 7, y viene a Jesús, Juan dijo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. 2 naciones. Cuando Esaú ve que Jacob engaña a Isaac, robándose completamente la primogenitura, dice: desde que mi papá se muera, mato a Jacob. La mamá dijo: bueno, mi negro, tú tienes que salir corriendo de aquí porque tu hermano te va a arreglar. Así que habló con el papá, con Isaac, y le dijo que no quería que su hijo tomara esposa del ambiente de Canaán. Y lo mandaron a Aram, donde la familia de Rebeca. Cuando iba para Aram, aquí comienza lo que nos interesa compartir. Ponga cuidado, ponga cuidado. En camino para Aram, entonces Dios se acerca a Jacob. Y qué cosa linda. Habla Dios con Jacob. Génesis capítulo 28, aquí comenzamos. Mire qué cosa linda. Génesis capítulo 28, versículo 10 en adelante. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Y recuerde también que estamos utilizando el método bíblico cristocéntrico contemporáneo. Toda predicación debe ser bíblica, pero debe ser cristocéntrica y tiene que ser contemporánea por el tiempo en que vivimos. Descubriremos a Jesús en cada detalle, como hemos hecho en el pasado. Génesis capítulo 28, versículos 10 en adelante. Mire qué interesante relato de la experiencia de Jacob. Capítulo 28, versículo número 10. Dice el versículo 10. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿A dónde va?
para Aram. ¿De quién huye? De su hermano Esaú. ¿Qué fue lo que hizo? Robó. Entonces era un ladrón. Este ladrón que sale de su casa está huyendo a la tierra de Aram. Pero lo interesante es que tenemos un Dios tan interesante, valga la redundancia, que Dios tiene planes con cada ser humano. ¿Ustedes recuerdan dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Me gusta porque cuando era niño, mamá decía, el buen ladrón y el mal ladrón. Y eso me daba una risa. Y yo siempre le decía, mamá, ¿cómo que buen ladrón y mal ladrón? El ladrón es ladrón. Y ella se reía y me decía, sí, pero el buen ladrón se arrepintió. Mi mamá tenía razón. Así que si usted es ladrón, usted puede arrepentirse, puede venir a Jesús. He bautizado a mucha gente que no solamente eran ladrones, eran muchas cosas más, pero le creyeron a Dios. Y algunas de estas gentes, airadas, llorosas, mientras los labios le temblaban de la ira, de la angustia, de la ansiedad, y me contaban sus historias. Cuando terminaban me decían, ¿usted cree que yo tengo perdón de Dios? No le contestaba ni sí ni no. Siempre me ha gustado contestar con la Biblia. Entonces comenzaba leyendo 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Luego les leía también Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Empezaban a llorar, a llorar, a llorar. Qué lindo, qué hermoso, cuando el Espíritu tocaba esos corazones, esas vidas, y después nos veíamos en el bautisterio, o nos veíamos a través del cristal del bautisterio, cuando el pastor del lugar le estaba bautizando. Qué alegría, qué gozo ver el cambio en esos rostros, obrados por la gracia de Dios, a través del sacrificio de Jesús, por el amor del Dios Todopoderoso. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Un ladrón. Sigue diciendo la Biblia, Génesis capítulo 28, versículo número 12, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y sigue diciendo la Biblia, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. A un ladrón. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y sigue diciendo Dios, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pregunta número 1. ¿Quién se encontró con Jacob? Dios. ¿Quién habló a Jacob? Dios. ¿Quién se comprometió con Jacob? Dios. ¿Quién hizo promesas a Jacob? Dios. ¿Quién era Jacob? ¿Un ladrón? San Mateo capítulo 1, mire qué cosa linda. ¿Es usted una persona mala y pecadora?
¿Es un ladrón? ¿Es usted? Maravilloso, le tengo buenas noticias. Mire qué cosa linda dice aquí. San Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Me encanta este pasaje porque he visto cómo ha tocado la vida de tantas y tantas personas en cualquier lugar de la tierra. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 18? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, y antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, ¿qué cosa? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. ¿Y qué dice ahora? Porque él salvará a su pueblo. ¿De qué cosa dice? De sus pecados. Y cuando usted mira la genealogía de Jesús, encuentra 5 damas, pero 4 de ellas con un historial peligroso. De manera que este Jacob, que había acabado de robar la primogenitura a su hermano, este Jacob malo y pecador, ahora Dios se encuentra con Jacob, como Dios se encontró con Adán después que pecó. Dios siempre es el que se encuentra con el pecador. Es Dios que busca al pecador. Estaba predicando en una iglesia, iba a predicar en una iglesia, estaba sentado esperando mi turno. Había un personaje que en ese tiempo vivía en Nueva York, un dominicano. No voy a decir que era de Santiago porque todos ustedes se pueden llevar, ¿me entiende? Y entonces estaba sentado y de repente el Señor puso en mi mente, sal ahora, sal afuera. ¿Cómo? Voy a salir. Esta iglesia, la iglesia de Sion, si usted está aquí, alguien puede entrar por la asociación, ir por atrás, resolver lo que va a resolver e irse por ahí mismo y usted no lo ve. Este personaje dijo, cuando el pastor esté para empezar a predicar, voy, hago la diligencia que tengo que hacer y él no me va a ver. Cosa linda, mamá. Ay, papá Dios, el Señor es tan hermoso. Y aquel caballero llegó por la línea de la asociación, se fue por detrás de la iglesia, yo tenía que pasar del primer banco a predicar, pero entonces salí por la puerta de enfrente y me fui por el otro lado. Así que cuando el muchacho viene, sonriente, que se cree que se va a salir con la suya, viene por detrás de la iglesia, que era una zona oscura, y yo que vengo llegando por el otro lado. Y cuando él sale a la claridad, yo que voy llegando, el muchacho pegó un grito y se asustó. Y me miré y empecé a llorar. Digo, tú eres un sinvergüenza. Tú eres un puro sinvergüenza. ¿Tú viniste de Nueva York? Sí, pastor. ¿Te está escondiendo? Sí, pastor. ¿No quiere encontrarte conmigo? Sí, pastor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé, pastor. Andaba mal el caballerito pero Dios andaba detrás de él. ¿Quién sabe si Dios anda detrás de ti? Y esta semana es la manera de encontrarte, de alcanzarte, como lo ha hecho con muchos otros. Déjate encontrar. Jacob va corriendo para Aram y papá Dios viene y le dice, ven mi negro, vamos a hablar. Y le hace promesa, yo estaré contigo, te protegeré, te bendeciré, te cuidaré. Qué cosa linda. ¿Le gustaría a usted encontrarse con Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos quisieran encontrarse con el Señor? ¿Pueden levantar la mano? Alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 28, versículo 10 al 17. Jacob tiene una visión, tiene un sueño. Jacob ve una escalera que se apoya en la tierra y llega hasta el cielo. Jacob ve a Dios al final de la escalera. Jacob oye las palabras de Dios. Dios le habla a Jacob. Dios se compromete con Jacob. Dios le hace promesas a Jacob. Dios dice que le bendecirá y le protegerá. Dios viene para hablar con Jacob. Dios viene a la vida de Jacob. Algo interesante ocurre entonces, y es como Cristo en San Juan 1:51 hace referencia a esta escalera mística, como le llaman. El Señor Jesús se presenta como la escalera
diciendo que verán a los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre es un título interesante que el Señor Jesús adopta aquí en la tierra. Es un título profético, es un título que tiene que ver con la trascendencia de la vida de Jesús. Cuando usted lee el capítulo 7, versículos 13 y 14 de Daniel, dice que vio como un hijo de hombre que se acercó al trono de Dios, Jesús. Cuando usted sigue buscando en lo que se conoce como apocalíptica bíblica, el valor del nombre Hijo del Hombre, descubre que representa a Cristo como un ser divino, pero también como el siervo sufriente. Cuando lee los evangelios, se describe de una manera tan hermosa, tan profunda, tan interesante, Jesús como Hijo del Hombre. Jesús utilizó el título Hijo del Hombre más que cualquier otro título. Y así lo presentan los sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también el Evangelio según San Juan, 65 veces y 12 veces. ¿Por qué mencionó tanto Hijo del Hombre? Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Biblia nos presenta en una forma hermosa y maravillosa la persona de Cristo Jesús. Jacob escuchó en su visión, en su sueño, la voz de Dios que le hablaba. Jesús nos dice ahora que esa escalera mística es Él, lo representa a Él. Ahora hay una escalera entre el cielo y la tierra. Ahora hay un puente entre el cielo y la tierra. Ahora el pecador como Jacob tiene acceso a la presencia de Dios en Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y hay tantas historias increíbles y maravillosas que pudiera compartir con usted, pero es mejor seguir con la palabra de Dios. Sigamos con la palabra de Dios. En el capítulo 31 del libro de Génesis, seguimos con Jacob. Recuerde, estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y hoy estamos tocando el título En la casa de Jacob. En el capítulo 31, mire usted lo que dice el versículo número 3. Estaremos citando la Biblia, leyendo la Biblia, tratando de entender y comprender la Biblia. Y aquí estamos cerca, así que vamos a tomarnos una pequeña limonada bíblica. Me gustan las limonadas bíblicas porque nos ayudan a entender el porqué y el para qué de la palabra de Dios. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8, el versículo número 8, me gusta porque define el método que estamos utilizando. Nehemías capítulo 8, versículo 8, ¿cómo dice el verso 8? ¿Cómo dice? Y leían en el libro de la ley de Dios, ¿cómo leían? Claramente. Número 2, y ponían el sentido. Número 3, de modo que entendiesen la lectura. ¿Qué estamos leyendo claramente? La palabra de Dios. ¿Qué le estamos poniendo? El sentido. ¿Para qué? Para que entendamos la lectura. Llama la atención, dice, de modo que entendiesen la lectura. No dice conociesen ni comprendiesen. Conocer, recibo la información. Comprender, soy capaz de enseñar la información. Entender, vivo la información. Ahora Jacob no está tratando con el Dios que le habló su papá. No está tratando con el Dios que le habló su abuelo. Ahora está tratando con el Dios que conoció su abuelo, con el Dios que conoció su papá. Ahora él lo está conociendo. Es completamente distinto el asunto. Ahora él relatará su experiencia. El ángel que me liberta, dice más tarde. Ahora él está mostrando su experiencia con un Dios real. El mundo de hoy necesita esa experiencia en usted y en mí. La gente quiere creer, pero estamos tan ocupados con los conceptos, con las ideas y las opiniones, que nos olvidamos que ellos también necesitan un testimonio.
Jesús dijo San Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por testimonio. Usted puede argumentar y discutir un argumento con otro argumento y contradecir cosas, pero cuando hay un testimonio, ¿cómo lo contradice usted? Un testimonio. Jacob está teniendo una experiencia con Dios. Tuve un sueño y Dios me habló. Y es lindo más tarde. Recuerde que Jacob derramó aceite sobre la piedra que usó como cabecera. Y qué cosa linda. Después se le aparece el Señor y le dice, yo soy el Dios que habló contigo allá cuando tú venías en el camino, allí donde tú derramaste aceite sobre la roca. A mí me encanta Dios. Papá Dios es tan tierno, es tan amoroso, es tan cariñoso, Papá Dios es tan especial. Cuando usted pasa 43 años tratándose todos los días con una persona, oiga, por más bruto que usted sea, tiene que conocer un poco, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando conocí a mi novia, que ahora es mi esposa, pasamos 5 años conociéndonos y estudiando hasta que llegó el día que nos graduamos y nos casamos. Después de eso ya han pasado 30 y tantos años. Así que ya tenemos muchos años. Y en estos días le dije, mi negra, ya casi tenemos 40 años juntos. Ahora te conozco a ti más que lo que me conocí a mí mismo. Hemos compartido por tantos años. Y entonces le dije, pero tengo más años conociendo al Señor. De modo que la experiencia con Dios y la experiencia contigo han sido enriquecedoras en mi vida. He conocido a una mujer de Dios y he estado conociendo a Dios. Y yo le pregunto, ¿es hermoso eso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros. Génesis, capítulo 31, versículo número 3. Veamos esta experiencia hermosa y vamos a poner esto bien interesante. Y cuando se ponga más interesante, vamos a terminar. Mire qué cosa linda, porque vamos a tocar así. Vamos a ver esos layos así por la orillita, algo que es apasionante. Génesis capítulo 31, versículo número 3. ¿Qué dice el versículo número 3? ¿Cómo dice? También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Usted recuerda todas las peripecias y los malabares y todas las cosas que ocurrieron en Aram con aquel famoso Labán. ¿Se acuerda que lo quiso engañar? Que primero le dijo que trabajara 7 años por una hija, por Raquel, y después le puso a Lea, y después tuvo que trabajar 7 años más por Lea, y después se armó el relajo y el tipo salió de allí con, bendito sea Dios, un reguero de mujeres. Bueno, Lea, Raquel y las 2 siervas, y aquel fue bueno. Y al final Labán quiso engañarlo cambiándole el salario y Dios lo protegió. Y después dijo, mira, vámonos, le dijo el Señor a Jacob. Y cuando Labán se levantó para venir a atacar a Jacob, en la noche antes de llegar, el Señor le dice, mira, ten mucho cuidado como tú vas a tratar a Jacob y mucho cuidado con lo que tú le vas a decir. Y Dios lo frenó. Yo pregunto, ¿estaba Dios protegiendo a Jacob? ¿Sí o no? Sí. ¿Bendijo Dios a Jacob? Sí. Vino riquísimo de allá para acá. Ay, mamá. En algún momento tenemos que tocar el asunto cuando le dicen a Jacob que Esaú viene con 400 hombres para darle la bienvenida. Y ahí la cosa se complica. Lo hermoso es, papá Dios bendito sea su nombre, lo hermoso es que en medio de la crisis de Jacob, las cosas que ocurren. Allí llegaremos. Vamos ahora al versículo número 11. Versículo 11 al 13. Allá viene tu hermano a saludarte y viene con 400 hombres. Y entonces Jacob se inventa una estrategia de mandar grupos con animales para aplacar la ira de Esaú, porque él se acuerda su poca vergüenza que hizo y sabe que Esaú tiene suficiente fuerza para arrancarle la cabeza a él y a toda la gente que viene con él. Y aquella noche, en lugar de dormir con todo el mundo, se apartó con sus hijos y con sus esposas.
Y esa noche pasó algo tan hermoso y maravilloso. A mí me gusta el Señor. A mí me gusta el Señor. Él no solamente te promete las cosas, sino que Él se involucra con sus promesas. Jehová viene para estar contigo. Jehová viene para manifestarse. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las terneras son, ¿qué cosa? Listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste, ¿qué cosa? Un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Mi pregunta, ¿le habló Dios a Jacob para que saliera de esa tierra? Sí, pero el versículo 11 dice, me dijo el ángel de Dios. El ángel de Dios, el ángel de Jehová. Y allí tenemos tanto para ver. Hay varias series donde hemos presentado quién es el ángel de Jehová. Y aquí me voy a detener un minutito, y es posible que el tiempo se nos vaya hablando un poquito de este ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel de Jehová que aparece a Jacob? ¿Quién es este ángel de Jehová que aparece a Moisés? Éxodo capítulo número 3, versículo 2 al 6. El Señor Jesús siempre ha estado envuelto en la vida de sus hijos. El Señor Jesús siempre ha estado ocupado e interesado en la vida de su pueblo. El pueblo de Israel gime bajo el peso del yugo y la esclavitud en Egipto, y ahora viene el ángel de Jehová para hablar con un anciano llamado Moisés. Dice el versículo 2, Éxodo capítulo 3. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Quién apareció? El ángel de Jehová. ¿Y qué sigue diciendo la Biblia? Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, ya no dice ángel de Jehová, ahora dice viendo Jehová, ahora dice viendo Dios. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar ¿a quién? A Dios. ¿Quién es este personaje? El ángel de Jehová. ¿Quién es este maravilloso personaje? Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Me encanta la Biblia. Presente, a tiempo, luchando, peleando por sus hijos, por su pueblo. Ahora Josué está preparándose para la toma de Jericó. Y mire usted quién aparece en el escenario. Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. ¿Qué dice el versículo 13? Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no.
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Príncipe del ejército de Jehová. Cuando usted conecta estas frases, usted descubre cosas hermosas y maravillosas. En el capítulo único de Judas, versículo 9, nos habla de un personaje interesante que la gente menciona mucho. Judas, versículo 9, vamos rapidito, vamos a abreviar esto, pero aquí aparece nuestro Señor Jesús. Judas, versículo 9, ¿qué dice el versículo 9? Judas, versículo número 9, ¿cómo dice? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, ¿qué cosa? El Señor te reprenda. Ahora encontramos el arcángel Miguel, que lucha contra Satanás y sus demonios. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, encontramos a Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles. ¿Quién es este misterioso ángel de Jehová que recibe adoración? ¿Quién es este misterioso ángel de Jehová que viene a trabajar en el nombre de Dios? ¿Quién es este interesante ángel de Jehová que toma decisiones por él mismo? ¿Quién es este misterioso arcángel Miguel? ¿Quién es este Miguel? ¿Quién es este que enfrenta y gana las batallas con Satanás y sus demonios? En el libro de Lucas, capítulo 10, es interesante una cita que aparece en el versículo 18, donde el Señor Jesús, humilde y sencillamente, dice una frase curiosa e interesante. San Lucas, capítulo 10, versículo número 18. Estamos abreviando todo esto y gracias a Dios que tenemos tiempo suficiente, por lo menos hasta que se nos acabe el tiempo. Dice el versículo 18, ¿qué dice el verso 18? Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo, ¿cómo qué cosa dice? Como un rayo. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Pero cómo? Y Jesús no era un muchachón de 30 y tantos años. Recuerde a Miqueas capítulo 5, versículo 2, cuando dice: y sus salidas son desde los días de la eternidad. Recuerde San Juan capítulo 8, versículo 58, antes que Abraham fuese, yo soy. Recuerde Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 14, y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, preexistente. Ese Miguel es nada más y nada menos que nuestro querido Señor Cristo Jesús. Ese ángel de Jehová que recibe adoración, ese ángel de Jehová que toma decisiones, ese ángel de Jehová que hace juramento, ese personaje tan hermoso es nuestro querido Cristo Jesús. Y cuando seguimos buscando, seguimos descubriendo, la palabra Miguel es una pregunta. ¿Quién es semejante a Dios? Cuando usted lee Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, llama la atención cuando Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y Pablo sigue diciendo, Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, ¿por qué estamos diciendo eso? Ya le explico. Dice el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, esta mente que hubo en Cristo Jesús, esta forma de ser, esta manera de vivir, esta forma de conducirse, de comportarse. Haya pues en vosotros esta experiencia, esta condescendencia que hubo en Cristo Jesús. Versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse.
¿Qué significa, Miguel? ¿Quién es semejante a Dios? ¿Y quién es semejante a Dios? Un ser que sea divino. ¿Y quién es este? Cristo Jesús. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ningún ángel tiene poder para crear. El ángel de Jehová sí, porque es Cristo Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién está hablando con Jacob? El Señor Jesús. ¿Quién está envuelto en esto? El Señor Jesús, desde antes de venir a la tierra. Necesitamos llenar la cabeza con la Biblia. Necesitamos pensar con la Biblia. Necesitamos rendirnos a la Biblia. Yo creo, yo opino, me parece, déjese de eso. Por eso el mundo está hecho leña, fracasado. Dios está comprometido con su palabra, no con ninguna otra cosa. Y cuando usted toma su palabra y la hace suya, entonces Dios está comprometido con usted. Necesitamos volver a la Biblia. ¿Cuántos matrimonios destrozados porque no se vuelven a la Biblia? ¿Cuánta familia fracasada? ¿Cuánta gente fracasada? ¿Cuánta gente sin sentido porque no han vuelto a la Biblia? Bendito sea el nombre de Dios. Jesucristo envuelto, involucrado en todo. Ahora viene y le dice a Jacob, sí, mira, recoge todo y vámonos. Qué cosa linda, mamá. Vámonos, muchachos. Génesis capítulo 31, versículo 24, versículo 29. Volvamos al camino. Génesis capítulo 31. La Biblia es hermosa, mis amigos. La Biblia es maravillosa, maravillosa. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cómo nos ama Dios? ¿Hasta dónde ha llegado Dios? Capítulo 31, versículo 24, ¿cómo dice el versículo 24? 31, 24, ¿cómo dice? Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ay, mamacita linda. Vámonos, Jacob. Y a Labán dijo, que el tipo se alzó con todo, que se llevó todo y mi ganado y se llevó todo. Vamos mañana, vamos a arreglar a esta gente. Métete en problemas, Labán, que yo te voy a arreglar a ti. Versículo 29, ¿qué dice el verso 29? ¿Cómo dice el verso 29? Dice Labán, poder hay en mi mano para haceros mal más. El Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Oiga, no era un engañador Jacob, ¿sí? No engañó a su papá, ¿sí? No engañó a su hermano, ¿sí? Y no se la jugó aquí con Labán, ¿sí? Pero tenga mucho cuidado, muchísimo cuidado con convertirse en juez si usted no conoce los motivos y las intenciones. ¿Defendió Dios a Jacob? Sí. ¿Trabajó duro Jacob? Sí. ¿Estaba presente Dios? Sí. ¿Visitó Dios a Jacob? Sí. ¿Estuvo con Jacob en el camino? Sí. ¿Lo acompañó allá en Aram? Sí. ¿Lo prosperó? Sí. Compadre, permítale a Dios que le acompañe, permítale a Dios que le dirija y lo protegerá de usted y lo protegerá de aquellos que le quieren hacer daño a usted. Le bendecirá y le prosperará. Dios se lo prometió y Dios se lo cumplió. Mi pregunta, ¿acepta usted que Dios guíe y dirija su vida? ¿Acepta usted que Dios venga a su casa? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu venga a su vida? ¿Lo acepta sí o no? Si usted dice sí, levante la mano conmigo. Dios quiere trabajar en su vida. Dios quiere trabajar en su persona, en su familia. Dios quiere bendecirle, pero no a la manera suya, es a la manera de Dios. Jacob era quien era y Dios es quien es. Y yo digo, bendito sea el nombre de Dios. Cuando seguimos buscando, encontramos cosas tan hermosas. Vamos a poner esto ahora bien bueno, para que usted se emocione un poquito y entonces terminamos rapidito para que tenga que volver mañana. Génesis capítulo 32, versículo 24 en adelante. Dios siempre presente, Dios siempre ocupado en la vida de sus hijos.
Génesis capítulo 32, versículo 24. ¿Cómo dice el versículo 24? Génesis capítulo 32, capítulo 32, versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Cuándo pasó esto? Cuando viene con toda su gente, le dicen que allá viene su hermano Esaú con 400 hombres. Él comienza a organizar las cosas para mandarle regalos y presentes a Esaú. Y esa noche dijo, yo no me quedo aquí con el pueblo. Agarró su gente, su esposa, sus hijos y demás, y se fue al arroyo de Jaboc y allí se escondió. Y aquí vino el ángel, qué cosa linda. El Señor le dice, yo iré contigo. Y ahora que el Señor viene con Jacob y se le acerca a él y a su familia porque está temeroso, mire el lío que se armó. Versículo 25. Y cuando el varón vio que no podía con él, cuando Jacob sintió ese tipo que está allí cerca de él, pensó que era un enemigo. Y dice, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Jacob se asustó y le entró con su lucha olímpica a este personaje misterioso. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Mi pregunta, ¿estaba el Señor con él, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Le acompañó? Sí. Al punto que Jacob llegó, oiga, qué barbaridad, en lugar de sentarse a dialogar con el Señor, se la pasó luchando. Versículo número 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, ¿qué cosa? Si no me bendices. ¿Descubrió Jacob con quién estaba luchando? A ver, ¿sí o no? ¿Ha luchado usted alguna vez con el Señor? ¿Sabe usted lo que es no dormir durante la noche y pasársela en oración, hablando, pidiendo, rogando, clamando a Dios? ¿Ha luchado usted en oración con Dios por algo que es imposible que se pueda hacer? ¿Ha intervenido e intercedido usted por alguien con gemidos, con lloro, con lágrimas, con afán, para que ocurra algo que es imposible que pueda ocurrir? ¿Ha visto usted cómo la mano, el poder de Dios ha obrado respondiendo a esa oración que usted hizo con todo su corazón? Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, engañador. Esa es mi especialidad. Soy engañador y ladrón. Soy una barbaridad. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres. ¿Qué cosa linda? ¿Qué dice? Y has vencido. Qué cosa linda. Cuando usted se humilla delante de Dios, cuando usted se rinde delante de Dios, qué cosa linda. Cuando estaba chiquitín, cuando Andresito estaba pequeñito, era un jovencito que estaba creciendo y era un poco amasadito. Cosa linda, mamá. Y cuando yo me acostaba en la cama, veía esta bolita, es chiquito, pero medio larguito, pero así sabrosón como Michelin. No, perdón, este anuncio es gratis, ¿no? Óigase, qué sabrosura, no tenía dientes, me mordía aquí, le estaban saliendo los dientes y me llenaba de baba. Y se me jugaba en el pecho. Y jugábamos a la lucha, compadre, y luchábamos y siempre ganaba. Olvídese, siempre ganaba. En ese tiempo se usaban pampers. ¿Qué pampers? Ni pampers, se usaba, ¿cómo se llama esta cuestión? Pañales. Y a veces el amigo en su esfuerzo jugando con su papá, bueno, pues, ¿me entiende? Llovía y me mojaba la cara, que me agarraba con los dientecitos, decía así, que le comían los dientes, y entonces encima decía, ya ganaste, bebé, ya ganaste. Ay, se ponía tan contento. Así quiere Dios. Isaías 26, vamos a terminar.
Vamos a terminar con algo hermosísimo. Qué pena que la gente no quiera conocer a Dios. Qué pena que la gente no conozca a Dios. Este cuadro que acabo de decir, vamos a ilustrarlo en la Biblia. Mire qué cosa linda, mire qué cosa hermosa. Isaías 26, la Biblia es un manantial, por favor. No pase tanto tiempo con tantas cosas, sáquele tiempo a la Biblia. Isaías capítulo 26, versículo 3, ¿qué dice Isaías? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué cosa? Persevera. ¿Qué dice ahora? Porque en ti ha confiado. Mi pregunta, ¿terminó Jacob confiando en Dios? Sí. ¿Vio Jacob la mano de Dios? Sí. ¿Luchó Jacob con Dios? Sí. ¿Estaba presente Dios en la vida de Jacob? Sí. La idea del pensamiento, como he dicho en otras ocasiones, que nos está presentando aquí Isaías, es que usted llega hasta donde está Papá Dios, usted sube por su sotana, corre por sus muslos, se sube por el pecho, le brinca al cuello, lo abraza por el cuello, pone su cara en la cara de Dios, se abraza y ahí se duerme. Qué cosa linda, mamá. ¿Quién lo puede molestar si usted está en el regazo de Dios, abrazado por Dios? Alabado sea el nombre de Dios. Gordo, dime mi negra, ven, dale la leche a Andresito, por favor, que tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo no? Esa linda mamá. Y allí poníamos los dos biberones. Y aquí estaba el campeón que, oiga, qué cosa linda mamá. Y le vamos con el primero, pa, y era una turbina, ¡pum! Y el otro, y la turbina, ¡pum! Cosa linda. Le secaba la lechita de la boca, mirá, se dormía, le sacaba los gasecitos. Y al rato lo ponía aquí y se dormía. ¿Le gustaría vivir así con el Señor? ¿Le gustaría tener esa experiencia con el Señor? 43 años estoy caminando con Él. 43 años viendo las maravillas de Dios. 43 años viajando con Él. 43 años viendo cómo cambia y transforma la vida de la gente. ¿Acepta usted a Dios como su compañero, como lo aceptó Jacob? ¿Quiere usted prepararse para que su nombre esté en el libro de la vida? ¿Quiere hacer planes para vivir en el cielo? Si usted dice sí, póngase en pie conmigo. En esta semana y otras semanas, como se anunció hace un momento, esperamos ver a miles y miles de personas entregarse al Señor, como ha ocurrido en otros días y en otros tiempos y como está pasando en este momento. Hay personas en cualquier rincón de la tierra entregándole su vida a Cristo Jesús. Hay personas en cualquier rincón de la tierra escuchando estos sermones y estos mensajes y dando gloria a Dios. He visto tantas páginas en internet con el material de la voz del Consolador y personas haciendo comentarios y hablando, y yo no sé ni quiénes son ni dónde están, pero hablando y anunciando cómo se entregaron al Señor. Ahora es tiempo, amigo, amiga, de entregarse a Dios. Ahora es tiempo de aceptar su compañía y su dirección. Póngase en pie conmigo y levante su mano conmigo diciéndole a Dios que usted se entrega en sus manos, que usted quiere prepararse para que su nombre esté en el libro de la vida, que usted hace la decisión de tomarle a Él en primer lugar y entregarle su vida. Levantemos la mano y oremos para terminar en esta presentación. Querido Dios, querido Padre, gracias. Gracias por los testimonios de la Biblia que nos muestran y nos presentan su interés, su empeño, su dedicación. Señor, nos muestran la historia de cada uno de estos personajes. Nos muestran, oh Dios, un Dios real, un Dios que está vivo, un Dios que se ocupa, un Dios que se presenta, un Dios que lucha por nosotros y suple nuestras necesidades. Padre, como la historia de ellos y ellas, permite que nosotros también vivamos nuestra propia experiencia con usted y le contemos a la gente cuán grande amigo hemos encontrado en Cristo Jesús. Y le relatemos a la gente nuestras experiencias de las maravillas, los actos de justicia, los tzidkot de abuelas, maravillas que usted ha hecho en nuestra vida. Señor, que seamos luz en la oscuridad de este mundo. En su mano entregamos a todos aquellos y aquellas que hoy le reciben como su único y suficiente Salvador, y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.